lamentablemente vos lo decías, también están volviendo algunas actividades a retomar con mayor fuerza, y una de ellas también es la delictiva, Claro, lamentablemente. porque recordemos que antes del comienzo de este aislamiento estábamos sumamente preocupados Sí, en sí, Tucumán, sí. y todos ustedes más que nada en sus casas, por la cantidad de robos y de crímenes, ¿no? Sí. Homicidios que había. Y eso había bajado muchísimo, hubo varios casos, pero además anoche hubo un enfrentamiento violento que dejó como saldo 2 muertes y un herido. Para hablar de esto estamos en comunicación con el editor del área de policiales de la Gaceta, con Gustavo Rodríguez. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Indalecio, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Gaby? Feliz Día del Gusto Trabajador, de... Gustavo, antes de empezar. Igualmente, Feliz día. extrañamos, Sí, lo extrañamos, sí, el así es. festejo, tradicional festejo, pero bueno, ¿Qué va a hay ser? que trabajar, hay que seguir adelante, ya habrá tiempo para festejar. Así Bueno, es. hubo un hecho muy violento ayer en los Lleros al 600, donde hubo un enfrentamiento entre dos bandas. Es lo que se sabe hasta ahora, todavía no está claro por qué se enfrentaron estas dos bandas, pero todo parece indicar que se trató de un ajuste de cuentas entre dos grupos que podrían estar peleando la disputa territorial por la venta de drogas en la zona. En un principio se decían que eran bandas de gente que estaba dedicada a delitos contra la propiedad, pero eso aparentemente está quedando de un lado. Ese fue el triste final de un fin de semana ultra violento en el que se registraron al menos 4 homicidios en menos de 72 horas. Muchísimo. Sí, muchísimo, si tenemos en cuenta que en enero y febrero en el primer bimestre se registraron 20 homicidios en total. O sea, menos de 3 días, la cuarta parte de 2 meses. Claro. Eso habla a las claras de que el nivel de violencia se está incrementando en los últimos días. Pero lo más preocupante de todo, lo más alarmante, es que de estos homicidios, 3 de ellos fueron casos de justicia, llamados justicia por mano propia. Claro, claro. Es o sea, decir, supuestamente presuntos delincuentes que quisieron atacar a personas, y estas personas terminaron sí, quitándole la vida. Exactamente. De esos 3 casos, hay 4 personas que están complicadas seriamente su situación procesal. Hagamos un relato. El primer caso se produjo en la madrugada del sábado a la madrugada, del viernes a la madrugada, cuando un joven de apellido Visa ingresó a una vivienda de Yerbabuena. El dueño lo sorprendió, se produjo una pelea y el joven que había ingresado al lugar terminó recibiendo 4 disparos que le causaron la muerte. Al jueves a la noche, antes de este crimen, hubo un joven de apellido Rodríguez, fue asesinado en el sur de la ciudad de varios disparos. En principio se pensó que era un ajuste de cuentas, pero en realidad después se descubrió que los autores del crimen habrían sido un taxista y un hijo, y su hijo. Que habrían sufrido un robo, lo identificaron al ladrón, utilizando el taxi, fueron a buscarlo hasta su casa y lo ultimaron de 4 balazos. Estas personas podrían afrontar cargos gravísimos de condena hasta 25 años por cómo acabaron con la vida de este joven. El último caso, el último crimen fue el sábado a la mañana, cuando murió dentro de un calabozo un hombre de 45 años que había robado una estación de servicio del Timbó. Se trató de una aprehensión civil. Después las autoridades comenzaron a investigar.
el propietario de la estación de servicio con otro joven, después del robo lo fueron persiguiendo hasta que lo alcanzaron, lo chocaron con el automóvil en el que se trasladaba, lo voltearon de la moto en el que escapaba el asaltante y después le propinaron una feroz golpiza que le provocó serias lesiones. Este hombre fue trasladado al CAPS del Timbó y ahí sugirieron que lo llevaran al Hospital Padilla, estuvo varias horas en observación, lo volvieron a trasladar a una dependencia policial y ayer, el sábado a la mañana, cuando fueron a verlo, estaba muerto. El médico de policía señaló en su informe que había fallecido como consecuencia de los graves golpes que le propinaron este empresario y un allegado. Ahí vos... Lo más grave perdón. del caso es que su situación procesal está muy comprometida porque hubo filmaciones de los golpes que le propinaban y eso ya está en manos de la Fiscalía de Homicidio. Claro, Gustavo, hoy en la edición papel publicamos una nota bien relevante, creo, respecto de en qué caso es defensa propia y en cuál caso no. Exactamente. Que creo que es muy importante, ¿no? Porque por ahí me parece que muchos nos confundimos y creemos que esto de hacer justicia por mano propia, entre comillas, es legal y nada que ver. No. Y más en el... A ver, Indalecio, es cierto que hay un profundo malestar de la sociedad por la situación de inseguridad que se vive. Es cierto que hay un descreimiento total hacia las fuerzas policiales y hacia la justicia, pero eso no le da derecho a los ciudadanos ni siquiera a agredir a una persona que roba y que después detenida, que pues, vos saben muy bien que se viralizan los videos de la golpiza. Sí. Eso no es legal, eso trae consecuencias penales muy severas que arruinan la vida a toda una familia, ¿sí? Sí. Seguro. El tema de la cuarentena, como hablaba Gaby recién, es cuando se decretó la cuarentena hubo una disminución importante del delito que fue desapareciendo a medida que se fue flexibilizando esa cuarentena. Claro. Hay dos razones específicas, dos situaciones clave. Número uno, hay más personas en la calle, Sí. hay más posibilidades de que alguien sufra un robo. Y número dos, es que se está utilizando la fuerza de seguridad por el incumplimiento social de la cuarentena, está abocada en estos momentos más a hacer que se cumpla esa cuarentena que desgraciadamente a hacer tareas de prevención. Claro. En los años 90 había un comisario de apellido Sueldo que en esos momentos decía que dijo una frase que representaba lo que pasa con la policía. El cuerpo es grande y la colcha es corta, es decir, yo me tapo el pecho. Hay pocos recursos, digamos, para tantos, ¿no? Claro. Para tantos obligaciones de las fuerzas. Y doy un ejemplo. La Unidad Regional Norte atiende zonas muy sensibles como Yerbabuena, Tafí Viejo, Villa Mariano Moreno, que son zonas complicadas para hacer tareas de prevención, y ayer tuvieron que destinar hombres, camionetas y recursos para ir a aprender a enduristas que estaban haciendo su actividad en la zona de Chuscha. Claro. Claro. Enduristas que habían violado la cuarentena y estaban con las motos ahí, como si nada. Como si nada. Bueno. Y así hay un montón de ejemplos. Seguro. Sí, los partidos de fútbol y la gente que sale cuando todavía no está permitido, se reúne, asados y un montón de cuestiones. Los bikers, que también se van y también los bancos, ¿no? La situación en la City Tucumana, los bancos, los rapipagos,
porque la gente no es consciente, no respeta los turnos, y bueno, y tienen que destinarse gente, efectivos policiales, a acomodar la fila, a que se respeten la distancia, la distancia sanitaria, a acomodarlo en la silla, a Claro. repartir números para que Sí, sean y esto también atendidos. choca, Gustavo, con una realidad que es la necesidad, la pobreza que hay también para ir a cobrar Obvio. apenas se acredita el dinero, y el hecho de que hay mucha gente que se ha tenido que incorporar al mundo digital o a las operaciones digitales bancarias de golpe, por decirlo así, en la poca Sí. accesibilidad que hay Sí. también quizás a un teléfono inteligente, a un Sí, no smartphone todos pueden hacerlo, y claramente. o a tener quizás para una computadora No, con internet para sacar un turno o un teléfono disponible por para hacerlo. Es complicado también, ¿no? No, sí, por supuesto, pero creo que también Sí, pero hay mucha otra gente hay que muchos también, por supuesto. sectores que se han terminado beneficiando con este servicio Sí, que brinda la policía. Por ejemplo, te doy un ejemplo, sí, los rapipagos, que tuvieron un caudal de gente impresionante en los últimos tiempos, a pesar que se había dicho que se iba a cobrar, se iba a pagar de acuerdo a la terminación del número de documentos, Claro. claro, ¿sí? Eso no se respetó. claro, Iba cualquiera, cualquier día a cobrar. claro. Y en cada boca del Rapipago había entre 5 y 6 policías repartiendo números, diciéndole a la gente que ya no iban a cobrar más, acomodando la silla. Y eso no es función de la policía. Ujú, claro. Desde mi modesto Sí, punto de vista, ¿no? ujú, Y sin contar que el señor de estas empresas de Rapipago, sabiendo que iban a tener una gran afluencia de público, no incrementaron el número de empleados y no tomaron las previsiones necesarias para evitar ese tipo de aglomeración de personas. mm, Yo no conozco un solo Rapipago, perdón, digo el nombre de una empresa cuando Sí, centro de pago que haya extrabancario, claro. incrementado el número de personal para evitar ese gran amontonamiento de gente. Siempre mantuvieron la misma estructura. Eso también habla, o tenemos que analizar que hay situaciones extras que se han presentado con la cuarentena y que no han sido solucionadas, no han sido previstas con el tiempo.